Buenas tardes, mi nombre es Maydi Arimara Cis Méndez Gámez, curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Matehuala. Hoy analizaremos un caso de delito de secuestro y las partes que lo comprenden. Hannah era una chica que transitaba por la calle sola después de salir de la secundaria. De pronto se dio cuenta que un auto la seguía. Calles adelante, el sujeto desciende del auto y a jalones y gritos sube a Hannah a fuerzas al auto. Horas después, se encuentra maniatada y con una cinta alrededor de su boca para que no escape. Sus padres, al percatarse que es tarde, la buscan sin obtener respuesta de su paradero, por lo que se dirigen a dar parte a las autoridades, quienes le dicen que hay que esperar 72 horas para activar la alerta Amber. Horas que sus padres sienten que es un martirio esperarla. Buscan sin resultados para una llamada en punto de las 11 p.m. Es un sujeto que pide una cantidad de 100,000 pesos para liberarla. Además de indicarles con maldiciones que si no lo hacen y de que no den aviso a las autoridades, siendo esto lo que ya está hecho, ellos callan y entre llanto escuchan la orden de que el dinero lo deberían llevar al parque que se encuentra a 20 minutos de su casa. De lo contrario, no volverán a ver a Hannah. Los padres piden tiempo para dar el pago por el rescate. Aún habiendo pagado por él en 2 ocasiones, no fue liberada su hija. Por su parte, las autoridades siguieron el caso después de activar la alerta Amber. Hannah nunca regresó. Las investigaciones siguieron dando con el autor intelectual del secuestro, siendo un vecino, quien declaró que la tenía oculta en el closet de su casa, pero desafortunadamente ella murió por asfixia. El secuestro consiste en privar a un individuo de su libertad de manera ilegal. Aquí daré un poco de la explicación de las partes que comprenden este caso y la definición que voy a dar es sobre el secuestro. El secuestro consiste en privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de su liberación, de tal forma que en este delito se daña a los bienes jurídicos tutelados, ya sea la libertad y la seguridad de las personas. Pero también se afecta el aspecto emocional, así como el psicológico del individuo secuestrado. Los sujetos del delito del secuestro son el sujeto activo y el pasivo. En el sujeto activo es cualquier persona que tiene la capacidad y voluntad para privar de la libertad a un individuo con el fin de obtener un beneficio económico, en este caso, pues el vecino de Hannah. El sujeto pasivo es tanto la persona que ha sido privada de su libertad como sus familiares cuyo patrimonio puede verse afectado. En este caso, Hannah y sus padres. En los elementos penales del secuestro se basa en conducta, que consiste en privar a otro de su libertad de manera ilegal a través de violencia física o un medio comisivo, como lo realiza el vecino de Hannah. Y la violencia física en el delito del secuestro consiste en hacer uso de la fuerza material bastante o suficiente desplegada contra el sujeto pasivo para privarlo de su libertad, y que en este caso es cuando el vecino de Hannah la jala y con gritos la amenaza. Por su parte, el medio comisivo es el uso de violencia, amenazas y simulación de autoridad. El objeto jurídico es el bien jurídicamente tutelado en el caso de secuestro de Hannah, privándola de la libertad y la seguridad de las personas. Y el objeto material es el cuerpo de Hannah, que ha sido privada de su libertad, ya que de él recae la actividad. Y la tipicidad es cuando la privación arbitraria de la libertad es para obtener un beneficio, un beneficio económico. Se adecua a las legislaciones penales cuando pide rescate a los papás de Hannah.
En la antipicidad es cuando la privación arbitraria de la libertad para obtener un beneficio económico no se adecúa a las legislaciones penales. En este caso, sí hubo. Y la antijuricidad es el hecho que debe ser antijurídico, es decir, la privación arbitraria de la libertad para obtener un beneficio económico se debe dar mediante un hecho antijurídico. Causas de justificación. En el delito de secuestro no presenta ninguna causa de justificación. Y la punibilidad, las sanciones en el delito del secuestro se determinaron de acuerdo a las legislaciones locales. Es decir, se castiga conforme al Código del Estado al que pertenezca o dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. La culpabilidad en el delito de secuestro solo es el doloso, en ningún caso culposo, es decir, que actúa con toda la intención de cometerlo. Excusas absolutorias. En el delito de secuestro no presenta ninguna excusa absolutoria, por lo tanto es sancionado, pues nada justifica el privar a una persona de su libertad. Y aquí hay dos tipos de secuestros. Se califica en secuestro simple y secuestro extorsivo. El primero, que es el secuestro simple, es el secuestro que tiene un objetivo distinto a los fines económicos. Y el secuestro extorsivo es el secuestro que se realiza con el propósito de obtener beneficios de utilidad. A su vez, este se divide en dos puntos. Dos puntos que son secuestro económico y el secuestro politiceis. El secuestro económico es el secuestro realizado por personas que desean obtener un beneficio económico o lucrativo a cambio de la libertad de la persona. Es este al que califica mi caso. El segundo, secuestro politiceis, es el secuestro que se realiza con el objetivo de dar a conocer una acción de orden político, que son cautivos de guerra, que esto lleva a una sentencia condenatoria de 15 a 60 años de prisión y de 500 a 2000 días de multa. Y eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.